Bueno, y nuestro cara a cara vamos a seguir hablando de ese asunto del tráfico de drogas. El martes, el Estado de California rechazó en referéndum la legalización del cultivo y consumo de marihuana por parte de los mayores de 21 años. La diferencia fue de tan solo 528.000 votos. Los defensores de la legalización no consiguieron su propósito, pero el debate ha vuelto a la calle. Legalizar la venta de estupefacientes es para muchos la manera de acabar con el narcotráfico, para otros significaría arriesgar la salud de generaciones de jóvenes. Para debatir este tema están con nosotros José Luis Sancho, director de Proyecto Hombre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Martín Barriuso, de la Asociación Canábica Panar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar. Yo les planteo una primera cuestión. Legalizar las drogas como la marihuana o el hachís, que están de venta legal en Holanda, por ejemplo, ¿acarrearía más problemas de los que ya hay para los jóvenes? José Luis. Desde nuestro punto de vista, el problema no es legalizar o no. A nosotros nos da igual. Nos da igual porque legalizar las sustancias no va a implicar que nosotros al día siguiente no tengamos que abrir la puerta de los centros. De hecho, lo que nos estamos encontrando es que un número importante de los usuarios que acceden a Proyecto Hombre, especialmente adolescentes, acuden por problemas con el consumo de cannabis. Con lo cual, sí que tenemos nuestras dudas sobre qué podría implicar la legalización, pero nosotros no creemos, o para nosotros no es el problema central. Martín. Bueno, en primer lugar hay que decir que los adolescentes, con este sistema que teóricamente impide el acceso al cannabis de cualquiera, sea mayor o menor de edad, dicen que tienen una disponibilidad estupenda, ¿no? En cualquier instituto de España, en cualquier chaval te dice dónde puedes encontrar cannabis por los alrededores. Eso demuestra que este sistema, basado en la prohibición para todo el mundo a fin de proteger a los adolescentes, en ese sentido ha fracasado. Y creemos que está bien que nos preocupemos por los adolescentes. Nosotros, desde luego, compartimos esa preocupación, José Luis y yo lo estábamos comentando antes de entrar aquí. Yo, de hecho, había leído una entrevista con José Luis que decía que no es lo mismo fumarse un porro con 40 años que con 13, y yo estoy absolutamente de acuerdo. El problema es que el actual sistema legal trata a los de 40 como si tuvieran 13. Entonces, lo que estamos planteando desde las asociaciones de personas usuarias de cannabis es que hay que buscar otra alternativa. Es decir, un sistema en el cual una persona con 50 años, a la que su médico, extraoficialmente por supuesto, le recomienda que tome cannabis para que le ayude con los efectos secundarios, resulta que tiene muchísimos problemas para conseguir esa sustancia, y el que menos debería consumirla, que es el chaval de 13 años, la consigue antes de entrar a clase, cosa que nos parece una barbaridad, demuestra que hay que probar otras cosas. Y nosotros, bueno, de hecho, no planteamos la legalización de la venta, no planteamos una legalización así total de que la marihuana se venda libremente. Estamos planteando un sistema en base a clubes privados de personas adultas, debidamente autorizados, que ya existen, que ya están generando puestos de trabajo y que ya están sacando a gente del mercado negro. Y si quiere te explico así. Sí. ¿Esa idea le parece buena a usted? No sé si es buena o mala, ya la veremos, ¿no? Evidentemente me parece mucho más serio plantearse la legalización en esas líneas que no una dispensación libre en tiendas al acceso de cualquiera. La investigación dice que cuanto más fácil es acceder a una sustancia, más gente consume, principalmente adolescentes. El modelo habría que estudiarlo, no es irrazonable, imagino que proveniendo de gente tan seria no es irrazonable, al revés, bastante sensato. Pero ya digo, nosotros no entramos en esa pelea porque entendemos que nuestra labor es el trabajo con la persona que hace un uso abusivo de sustancias o tiene una adicción a las mismas, y con todo su contexto social y familiar. Esa es nuestra tarea y en eso nos centramos, ciertamente. El problema no es legalización, decía usted. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos gente muy joven accediendo al consumo de sustancias, tenemos una cultura que está favoreciendo que nuestros adolescentes no generen unos valores que no vayan asociados al consumismo de todo, no solo de sustancias. Consumen sustancias, consumen experiencias, consumen relaciones, y nos encontramos con una generación, nos estamos encontrando con un grupo de adolescentes consumidores de riesgo que están poniendo en riesgo su futuro. El consumir, yo lo decía en esa entrevista y además es que lo creo, no es lo mismo que un adulto sensato, maduro, etcétera, etcétera, decida, me voy a fumar un porro, que un crío que está en procesos de maduración, de formación, de desarrollo cognitivo, ponga en stand-by todas sus capacidades hasta un momento en el que madure y decida reducir su consumo, cuando ya se ha jugado su posibilidad de promocionar en la ESO, con todo lo que implica de
promoción profesional, de poder llegar a determinados puestos de trabajo. Cuando se están metiendo en unos conflictos familiares importantísimos, el 30% de los adolescentes que llegan a los programas de Proyecto Hombre han agredido a alguno de sus padres. No quiero atribuírselo a la sustancia, eso sería demonizar. Las sustancias son sustancias. Las sustancias son algo en función de quién las consume y en qué contexto las consume. Y nuestros adolescentes se están implicando una serie de historias complicadas. Hay que hacer una intervención más amplia. ¿Solo en legalizar? No, yo creo que la intervención va en otra línea, va en prevenir, va en educar, va en otras historias. ¿Que evitaríamos otros problemas? Pues a lo mejor en Europa, yo no me plantearía en otros sitios si evitaríamos los mismos problemas. Los ejércitos de narcos están ahí. ¿Cómo se recoloca a todos esos ejércitos de personas, ¿no? Martín. Yo comparto buena parte de lo que acaba de decir José Luis. Efectivamente, los problemas asociados a la sustancia y sus propiedades van a seguir estando ahí. Es decir, el cannabis, por ejemplo, para personas predispuestas a determinados trastornos psíquicos, va a ser peligroso, legal o no. Para los adolescentes que empiezan a consumirlo precozmente y más en determinadas circunstancias va a ser también peligroso, pero para el resto pues es una sustancia con un nivel de riesgo comparativamente bajo si vemos la mortalidad y los efectos a largo plazo que dejan, por ejemplo, alcohol y tabaco, y lo que planteamos simplemente son unos derechos similares a los que tienen ciudadanos que consumen esas otras sustancias. Es decir, sabemos que no es inocuo, pero entendemos que como personas adultas, libremente, en una sociedad democrática, tenemos que poder decidir sobre estas cuestiones. Entonces planteamos, por ejemplo, que en lo relativo al consumo, pues que se homologue con el tabaco. Es decir, que se deje de perseguir al consumidor de cannabis simplemente porque lleva una cantidad minúscula en el bolsillo y se le ponga una multa solo por ello. En los lugares donde se va a permitir fumar tabaco, que se pueda fumar cannabis también. Y que se le especifique a la gente de una vez qué significa la despenalización del consumo que decidió el Tribunal Supremo en el 74, nada menos, en pleno franquismo. Desde entonces, el Tribunal Supremo considera que ser consumidor de drogas en España no es un delito. Pero nadie ha dicho, por ejemplo, qué cantidad puedes tener legalmente para tu propio uso, o cuántas plantas podría tener una persona que cultiva para sí mismo. Eso en otros países está establecido. En Bélgica es una planta, en Holanda son 5. En España nadie ha dicho cómo debería ser esto y nos gustaría que eso se regule. Y por otra parte estamos los clubes, que estamos ya constituidos, que estamos funcionando, que tenemos ya muchos miles de personas que han salido del circuito del mercado negro y que nos abastecemos ahí con un sistema que los tribunales han declarado legal. Y el otro día, en una propuesta que presentamos ante el Parlamento Vasco y que vamos a seguir presentando ante todas las instituciones que podamos, lo que planteamos es que se cree un registro específico, que se fiscalicen nuestras cuentas para comprobar que somos efectivamente entidades sin ánimo de lucro y que se inspeccionen nuestros cultivos de cannabis para que se vea cuánto cannabis tenemos y a dónde va destinado. Es decir, lo que proponemos es un control preventivo de la Administración. En vez de dejarnos actuar y luego que venga un día la policía aleatoriamente, intervenga el cultivo y se generen una serie de procedimientos judiciales que acaban normalmente en nada, proponemos un sistema más racional. Ahora mismo ya estamos en estos momentos, como decía antes, generando puestos de trabajo. Hay un montón de asociaciones que tienen personal contratado, que pagan cotizaciones a la Seguridad Social, que generan impuestos. De hecho, hay algunos lugares en estos momentos en el Estado español donde se está pagando IVA por la dispensación de marihuana. Entonces, lo que nos parece un absurdo es que, por una parte, Hacienda considere que esto es una actividad lícita, que los tribunales nos digan que esto no es un delito y nadie nos ponga unas bases claras de funcionamiento. Y eso es lo que estamos planteando, sencillamente. José Luis hablaba del problema, sobre todo, de los jóvenes. Usted habla también de un consumo maduro, responsable, de gente adulta. Sin embargo, tanto en las drogas como en el alcohol o en el tabaco, ¿cómo se evita que eso, regularizado o no regularizado, llegue a la gente joven, que parece que es realmente el problema con las drogas, el problema al menos que José Luis apuntaba? Yo quería señalar una cosa: el tabaco y el alcohol son drogas. Aunque sean legales, son drogas. De hecho, en un último estudio de Lancet hay un científico británico que clasifica la severidad de los efectos de las sustancias. Nutt es de la semana pasada, y habla de que el cannabis es la octava sustancia dañina, más dañina. La primera es el alcohol, la segunda el crack, la heroína, luego viene el crack, luego la cocaína. Pero también dice, el tabaco puntúa sobre 100 puntos en 26 de gravedad y el cannabis puntúa en 20 sobre 100. Dices, no perdamos de vista que las drogas siguen siendo sustancias lesivas para la salud. La cosa es que hagamos un uso
en contextos de ocio determinado o con determinadas recomendaciones terapéuticas, ¿no? Es diferente. ¿Cómo prevenir esto? Yo tengo algo muy claro. Por una parte está educación y por otra parte coherencia. Es decir, tú hablabas, Martín, que el cannabis o el consumo de cannabis tenga la misma consideración que el consumo de tabaco. Yo no sé si es bueno para vuestros planteamientos, porque estamos persiguiendo a los consumidores de tabaco. Estamos acotando todos los lugares y además a mí me parece saludable. Es decir, si cada vez hay menos espacios para fumar, hay menos riesgos para la salud de terceros. Dices, vamos a ser coherentes. Si consideramos que el tabaco es malo y el tabaco mata, señores, con todas las sustancias, pero vamos a ser igual de coherentes con el alcohol. Y pensemos en la industria alcoholera y seamos igual de coherentes con otro tipo de sustancias. Hagamos prevención basada en educación. Hablemos de valores, hablemos de otro tipo de ocios y de relaciones. Yo creo que la labor va principalmente en líneas de educación. Martín. En el caso del tabaco, desde luego se está hacia una política de persecución. En algunos puntos me parece excesiva, pero no es esta la discusión hoy. Pero nosotros nos conformaríamos de momento con unos derechos similares. A un consumidor de tabaco no le pasa lo que me pasó a mí en las últimas vacaciones. Le paran en un control la Guardia Civil, le meten el perro en el coche, como allí huele a cannabis, inmediatamente te dan vuelta a todas tus pertenencias, revisan todos tus objetos personales, acaban encontrando una cantidad minúscula de marihuana con la excusa de que eso es un peligro para la seguridad ciudadana, cosa totalmente absurda. Te acaba cayendo una sanción de entre 300 y 6.000 euros. Estamos hablando de cientos de miles de multas al año. Estamos hablando de un montón de gente a la que le incautan sus plantas. En nuestra asociación, que hay pacientes que vienen con recomendación de su médico, incluso en algún caso con recomendación escrita y firmada con su número de colegiado del médico que le recomienda usar cannabis, porque el cauce oficial para conseguir derivados cannabinoides es casi imposible en España en este momento. Le dispensamos cannabis y sale a la calle y se le incauta a la policía y le pone una multa. Entonces, evidentemente, frente a consumidores de otras sustancias, estamos claramente discriminados. Entonces, lo único que pedimos es el mismo tratamiento. Es decir, que lo que consumimos tiene riesgos, efectivamente. Que aunque se legalice, determinados problemas van a seguir ahí y, por lo tanto, va a haber que seguir haciendo labor de prevención y de educación, etcétera. Claro que sí, pero es mucho mejor que una buena cantidad de las personas que consumen dejen de alimentar el mercado negro, que a su vez alimenta unas mafias que, como vemos en México, generan unas consecuencias sociales demoledoras. Y entonces no creemos gigantescos conflictos sociales internacionales para intentar proteger a unos adictos a los que al final no se consigue proteger. Porque con la excusa de que no llegue la cocaína a los Estados Unidos, Latinoamérica está patas arriba y la cocaína sigue llegando a los Estados Unidos y la gente se sigue enganchando. Bueno, pues al menos que esa cocaína se dispense en lugares controlados, con una calidad controlada, pues como el experimento que se ha hecho en Andalucía con el Pepsa, con la dispensación controlada de heroína. Tú a un heroinómano, cuando le das la heroína, no le quitas la adicción a la heroína, pero le quitas la necesidad de delinquir, le quitas el riesgo de morirse de una adulteración. Y donde había 4 problemas pasa a haber uno, muy gordo, muy grave, de difícil resolución. Pero al menos las políticas de drogas lo que tienen que hacer es no darles más problemas de los que ya tienen a los consumidores. Si de verdad se les pretende defender, lo que hay que hacer es ayudarles, no encima ponerle una multa que se lleve la mitad de sus ingresos de ese mes, por ejemplo. José Luis, 30 segundos nos quedan, hemos agotado 15 minutos. No sé si rebate de alguna manera este argumento, porque hemos empezado hablando de cannabis y ahora ya hemos terminado hablando de cocaína, de drogas más duras, ¿no? Hombre, nosotros tenemos una propuesta ya concreta que está funcionando, que es en el caso del cannabis. Creemos que las distintas sustancias, por sus diferentes propiedades, probablemente tendrán que tener diferente tratamiento, se tendrán que vender en diferentes lugares en función de su peligrosidad, de su forma de consumo. Hemos hecho una propuesta que nos parece que es una alternativa interesante al mercado negro, porque el mercado negro existe. Mientras estamos hablando aquí, los traficantes trabajan y la única alternativa que hay en estos momentos en el Estado español son las asociaciones como la nuestra y el cultivo personal que hace mucha gente en la clandestinidad. Pues vamos a intentar probar qué tal va eso con el cannabis, vamos a ver si vamos adelgazando el mercado negro y quitándoles el agua en el que nadan esas mafias. Y si eso se puede ir aplicando a otras sustancias, experiencias hay que hacerlas. Si no las haces, nunca sabrás los resultados. No, los experimentos controlados de los que hablaba Martín, evidentemente, a mí me parece que los resultados han sido excepcionales. Nuestra preocupación sigue siendo la persona que consume drogas y que tiene un montón de problemas. Y desde ahí está nuestra tarea. Estas otras iniciativas, pues si demuestran su efectividad y que mejoran la calidad de vida de gente, yo no tengo nada que decir. Yo seguiré trabajando con gente que tiene problemas de dependencia.
Bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo, el tiempo se nos ha acabado, por desgracia seguirán. Bueno, José Luis Sancho, Martín Barrioso, muchas gracias por haber estado en la tarde en 24 horas.